Y doctorado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo un postdoctorado en biofísica y biología molecular en canales de potasio en Harvard con el doctor Roderick MacKinnon, que fue premio Nobel de Química. Ella es profesora titular C de la Facultad de Medicina en el Departamento de Fisiología, es SNI2 y es fundadora de la Fundación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal y nos ayudó a desenmascarar el misterio de las acidosis tubulares en México. Hoy nos va a hablar de manejo renal de potasio. Muchas gracias. Sí, gracias, Mara. Bueno, vamos a continuar entonces. Mi charla tiene el objeto de hacer como una visión general, sobre todo en el contexto de la pediatría, que hoy en día, cómo está relacionado el manejo del potasio, la dieta del potasio, en varios aspectos de salud, y me voy a ir yendo hacia la parte molecular, que es mi tema de trabajo, mi línea de investigación, con algunos hallazgos recientes de mi laboratorio, básicamente para decirles que todavía hay mucho que explorar en el riñón respecto al manejo no solo del potasio, sino de todos los electrolitos que maneja el riñón. En particular, la ingesta diaria de potasio en nuestra dieta, en principio comprende de 80 a 120 milimoles al día, pero de manera interesante sabemos que en un adulto el balance de potasio es cero. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingerimos lo eliminamos, principalmente a través de la orina se elimina el 90% de ese potasio que estamos ingiriendo diariamente y, por supuesto, quien lo hace es el riñón. Pero, ¿esto por qué es importante? En el caso de los niños, que es su tema de estudio, o de todos los días, el balance positivo de potasio debe ser positivo, es decir, lo que ingieren es tan importante como para que ahorita vean los resultados que existen reportados en la literatura. No crecen si no tienen una dieta rica en potasio, así de simple y de complejo. Entonces, se estima que de 8 miliequivalentes por centímetro al nacimiento hasta 14 miliequivalentes por centímetro de peso corporal, hasta los 18 años es lo que están reteniendo de potasio, ¿sí? Esto se ha documentado, a mí me llamó la atención, me fui hasta los artículos que me permitieran demostrar, porque nosotros en el laboratorio empezamos a trabajar con dietas que restringimos a los animales en potasio y bueno, ustedes lo saben muy bien, los animales dejan de crecer, de ganar peso y muchos de ellos también, o sea, se ve que en la talla está afectada este efecto de restricción de potasio. Pero este experimento me pareció muy bonito porque, bueno, aquí muestra que en este animal de laboratorio, en 16 días que hacen el seguimiento en restricción de potasio, el animal cae en hipocalemia. Vean, ¿sí? Esto es lo que estamos midiendo de niveles de potasio en plasma, milimol por litro, que es lo que vemos también nosotros en el laboratorio. Pero lo más sorprendente es cuando miden el peso del animal en función de esa dieta con restricción de potasio, impresionante. Vean cómo impacta, no ganan peso. Y le inyectan hormona de crecimiento y vean, prácticamente tampoco ayuda. Impresionante. En cambio, los animales control, vean que con el transcurso del tiempo pues van ganando peso y si le ponemos hormona de crecimiento, pues sí, se ve cómo afecta también en esa ganancia. Entonces, la dieta de potasio diaria es fundamental para poder crecer. Y es tan importante como que aquí nada más les voy a salpicar de toda la literatura que se ha reportado respecto a esta gran importancia de la dieta una dieta rica en potasio. En 1952 fue el que encontré más antiguo, a lo mejor Víctor me puede decir si hay algo más antiguo que esto, pero vean, la síntesis de proteínas se afecta por el potasio. Si no hay potasio no hay síntesis de proteína.
52. En 89 tenemos el efecto, la deficiencia de potasio en la síntesis de proteína y en el crecimiento. Lo estudiaron en músculo esquelético y en corazones de ratas. También allí lo pudieron demostrar. Este otro también de 68, aquí se movió un poco el contexto, pero bueno, estamos viendo varios artículos que están documentando. En particular este es uno muy bonito de Nature, donde demuestran que se disminuye la síntesis de la ATPasa sodio-potasio. Fíjense hasta dónde va a tener un impacto importante, ¿sí? Porque disminuye el potasio en el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Entonces no puede entrar el potasio a la célula y entonces no puede crecer, no se puede reproducir, no se puede, en fin, no hay síntesis de proteínas. Y este 2002 vemos que el flujo de potasio también tiene que ver con la apoptosis celular. Eso estamos hablando de que si tiene potasio suficiente en el espacio intracelular, el eflujo del mismo también me ayuda a la apoptosis, ¿no? Entonces tiene un efecto muy importante esa posa intracelular de potasio. Entonces vemos aquí que si queremos que los niños tengan un crecimiento adecuado, pues tiene que haber una dieta que sea rica en potasio, porque si no, la síntesis de proteína se inhibe. Y bueno, si seguimos escarbando, pues hoy en día, estos ya son artículos más recientes, incluso en modelos de Alzheimer se ve que todos estos procesos cognitivos, el potasio es fundamental. Vean hasta dónde vamos escalando el impacto. Y bueno, esto a ustedes les es más familiar, ¿no? Hay muchísimos trabajos epidemiológicos para demostrar que esta dieta rica en potasio también tiene que ver con la regulación de la presión arterial, porque ayuda a la excreción urinaria de sodio. En esto hay estudios en coreanos, japoneses, una serie de poblaciones afroamericanas, en fin, no voy a entrar en esa discusión, pero es vasta la literatura para demostrar que hay una relación íntima entre la reabsorción de sodio y la excreción del mismo en función de la dieta de potasio. Bueno, esto es ya la fisiología clásica, en donde si nosotros, para tener un balance de potasio, que como dijimos en el adulto es de 0, la reserva más importante de potasio cuando ingerimos el potasio pues es el músculo. Después le sigue el hígado, el hueso, eritrocitos, y en lo que el riñón finalmente maneja esa carga de potasio extra para poderla eliminar en la orina, como dijimos antes, ¿no? Entonces esto es lo más importante, mantener esa homeostasis de potasio tanto en el plasma, ¿sí?, como en la orina, por la filtración que llevamos a cabo todos los días de esa carga de potasio. A nivel molecular, bueno, ya empezamos a hablar ahora de hormonas, o sea, tanto la insulina como en el contexto de ese balance de potasio, cuando nosotros ingerimos potasio, se tiene que aumentar la liberación de aldosterona, ¿sí?, por la corteza adrenal, para poder excretarlo en la orina. Ahorita vamos a ver un poco más. También sabemos que la adrenalina tiene un efecto en la secreción de potasio, ¿no? Se aumenta la adrenalina, excretamos más potasio. Y por último, la insulina también tiene que ver con la actividad, todas estas hormonas tienen que ver con la actividad de la ATPasa sodio-potasio para la excreción de potasio, ¿sí? Ya veremos en detalle cómo se realiza, pero estas 3 hormonas van de la mano para excretar el potasio cuando ingerimos el potasio. Aquí quiero nada más hacer resumen muy puntual. En una restricción de potasio, lo que se va a producir no solamente es hipocalemia, sino también alcalosis metabólica. Esto quiere decir que el metabolismo del potasio va muy relacionado, íntimamente relacionado con el balance ácido-base de nuestro organismo, ¿sí? Porque vamos a ver que el potasio es muy parecido al amonio en cuanto a tamaño y químicamente hablando. Entonces es algo que en el laboratorio estamos estudiando mucho. Hay canales que comparten esa vía, ¿sí?, y que dependiendo del gradiente electroquímico vamos a ver si el amonio puede entrar y competir con el potasio.
pero en particular este modelo animal en el laboratorio lo hemos hecho, la hipocalemia va a producir alcalosis metabólica. Entonces, ustedes bien saben que el gradiente electroquímico es que la concentración de potasio siempre va a ser mayor en el espacio intracelular con respecto al espacio extracelular y que esos gradientes son inversos al de sodio, ¿no? Entonces, el sodio es el campeón en el espacio extracelular, en tanto que el potasio lo es en el espacio intracelular. Pero estos gradientes se mantienen gracias a esta bomba de sodio. Eso va a estar presente en todos los epitelios, en todas las células. Esos gradientes se mantienen tanto de sodio como de potasio por esa ATPasa. Y aquí comprende el 98% del potasio que tenemos está dentro de nuestras células, ¿sí? de nuestro organismo. Y es tan importante mantener esa concentración extracelular baja de potasio simplemente por el funcionamiento de todas nuestras células, pero particularmente en el corazón. Si estamos en hipocalemia, tendemos a tener ya problemas, ¿verdad?, con esa frecuencia cardíaca que nos lleva a arritmias, o bien si sube y estamos en hipercalemia, pues finalmente también todo este funcionamiento rítmico del corazón nos lleva a problemas graves, ¿no?, en un estado de hipercalemia. Bueno, esto es lo que quería representar y de lo que va a hablar el doctor Matos con más detalle. Cómo manejamos estos conceptos ya de hipocalemia e hipercalemia, cómo responde y qué tratamientos o cómo se debe manejar el paciente en estas condiciones. Por último, vamos a hablar muy a grandes rasgos, porque eso es un tema básico, que es la filtración, absorción, secreción, reciclaje y excreción del potasio por la nefrona. En particular, en el laboratorio estamos muy interesados en estudiar este manejo del potasio a nivel molecular, pero nos hemos encontrado que no podemos hablar de ese manejo del potasio si no hablamos también de ese manejo acoplado de absorción de sodio. Y ahí vamos a hablar también lo más breve, pero destacando que en una dieta normal de potasio o hasta alto potasio, nosotros podemos, en esta nefrona, siempre saben que al filtrar esta carga de potasio, de sodio, de todos los electrolitos y de agua, siempre el túbulo proximal es el que va a tener el papel mayoritario en la reabsorción. Pero toda esa reabsorción va a ser prácticamente por la vía paracelular, más que por una vía transcelular. Pero esta carga que va viajando a lo largo de la nefrona, en el asa gruesa ascendente de Henle, otro 10% se reabsorbe de potasio y de sodio, y vamos a ver que en la parte distal de la nefrona pues va a ocurrir el otro aproximadamente 10% de esa reabsorción. Sin embargo, lo que hace relevante la reabsorción en la nefrona distal, que iniciamos desde el túbulo contorneado distal, el distal convoluted tubule, ¿no?, el conector y el colector, ese segmento que le llamamos nefrona distal es fundamentalmente regulado por hormonas, ¿no?, como la aldosterona, y esto es lo que marca la diferencia en cuanto a su papel regulador de la excreción de potasio, que es de suma importancia. Vamos a ver que estos mecanismos en más detalle. Y bueno, esta excreción es del 10 al 150% de la carga filtrada, ya sea si estamos en una dieta normal hasta alto potasio. Y en el caso de la restricción de potasio, en dieta baja de potasio, todos los mecanismos que tenga la nefrona para no perder el potasio entran en acción, de los cuales destaca en el túbulo colector pues esta ATPasa de protones y potasio. Sin embargo, pese a todos esos mecanismos que tratan de no perder potasio, si ven, terminamos perdiendo el 2% siempre de carga filtrada, y por eso se desarrolla la hipocalemia. O sea, no es capaz la nefrona de compensar esa pérdida, y aunque trata de no perder el potasio, termina perdiendo, ¿sí? Y por eso desarrollamos hipocalemia. Detalles, pues no voy a entrar mucho en detalles, salvo que aquí se enfatiza que la reabsorción paracelular. En el laboratorio nosotros estamos interesados y hemos determinado también en la membrana apical o luminal muchos de los canales de potasio que estudiamos
se activan por voltaje, que es como el canal Maxi-K de potasio que está en células intercaladas, que a lo mejor ustedes ya conocen, pero hemos encontrado canales también de sodio que se activan por voltajes y que están acopladas a la reabsorción de potasio y también de bicarbonato. No voy a hablar de ello, pero son muy importantes todos estos mecanismos de transporte transcelular porque todos están acoplados, todos. Si seguimos en el contexto de la nefrona, como ya lo mencionó el doctor Víctor García Nieto, en el asa gruesa ascendente de Henle tenemos el cotransportador de sodio-potasio, cloro, el NCK, ¿no? Que es muy importante y que es el que se bloquea por bumetamidas o furesemidas, pero está acoplado a un canal de potasio que no se activa por voltaje, que es el famoso ROM-K, y que eso permite el reciclaje de potasio, que permite a su vez la reabsorción de sodio, ¿sí? Y vemos estos mecanismos tanto en membrana vasolateral como en apical que tienen que estar acoplados para la reabsorción neta de sodio y para la secreción neta de potasio. Ya en el tubo contorneado distal, pues vamos a encontrarnos con el transportador de sodio-cloro y otra vez con el ROM-K, aquí hay isoformas, pero esta historia es finalmente demasiado caricatura, minimalista. Hoy en día, los que estamos metidos en la parte molecular, mañana va a hablar, por ejemplo, el doctor Gamba, estamos interesados en ver cómo estos transportadores o canales están funcionando a través de fosforilaciones. Entonces, estos son caricaturas que nos ayudan a entender cómo funciona la nefrona, pero en realidad estas proteínas no siempre están en la membrana, sino que están en una poza aquí endocitados. Entonces, dependiendo de nuestra dieta mineral, pues se van a la membrana o se quedan aquí endocitados. Entonces, todos estos mecanismos finos de señalización para el tráfico de estas proteínas de membrana son las que nos interesa estudiar y cómo se afectan. Entonces, bueno, aquí, ahorita les voy a pasar en una diapositiva un resumen de los canales que nosotros hemos encontrado y que no estaban descritos en los libros, ¿sí? Pero bueno, este segmento de la nefrona es fundamental para la reabsorción de calcio. Y sin embargo aquí no lo vemos en esta caricatura que viene de los libros. Entonces tenemos el transportador sodio-cloro, pero está acoplado a un transporte de magnesio y a un transporte de calcio. Y cuando hay un canal de potasio, que le llamamos KB1.1, que tiene una mutación, se produce hipomagnesemia familiar. Y hasta ahora nadie sabe bien por qué ese canal de potasio tiene que ver con la reabsorción de magnesio. Es lo que estamos estudiando en el laboratorio. No les voy a tener tiempo de platicar, pero está muy interesante, ¿sí? Y bueno, respecto al conducto colector, pues vean todos estos mecanismos de transporte que no puedo detallar porque no se trata de una cuestión tan fina y que los voy a aburrir y los voy a perder. Lo que quiero resaltar en este contexto es que hoy en día nos estamos llevando muchas sorpresas, ¿sí? El canal ENaC, el canal de sodio clásico e importante, está también acoplado a los canales de potasio secretores ROM-K, pero también a canales secretores tipo Maxi-K, y nosotros publicamos un nuevo canal secretor de potasio que se activa con dietas altas en potasio, que es el KB1.3, y que lo encontramos aquí, en las células intercaladas. ¿De acuerdo? Eso en dietas altas de potasio. Y se activa como estos. Este se activa por flujos y este se activa pues, con la dieta alta de potasio. Y está acoplado a la reabsorción de sodio por el ENaC, ¿sí? Si ustedes bloquean con amilorida este canal ENaC, no se puede secretar potasio entonces. Y por eso le llaman ahorrador, la amilorida se le llama un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Por esa razón. Y bueno, esto ya ustedes lo recuerdan, ¿no? Que es el mecanismo de concentración de una orina concentrada en potasio, porque vamos a ir viendo que ese potasio que se excreta a la parte luminal también se vuelve a reabsorber tanto en el asa delgada de Henle como en los túbulos colectores. Entonces, todo este movimiento de reabsorción de potasio, que lo vemos aquí en el intersticio, y luego otra vez se vuelve a secretar y va viajando en la parte luminal, es un juego tal que de la corteza a la médula interna nos permite formar un gradiente de potasio para concentrar la orina finalmente a este nivel, ¿no? Que se va a secretar. Eso es algo realmente muy importante a nivel
de la nefrona. Esto ya lo estuve mencionando, las hormonas que regulan la secreción de potasio, en particular en dietas altas en potasio, la aldosterona es la que permite que estos canales se vayan a la membrana luminal, el ENaC y el ROMK o KB1-3 o MAXI-K, para poder ayudar a secretar el potasio, ¿sí? Eso es elemental. Y bueno, ahora sí, ya aprovechando mis últimos minutos de la presentación, ¿sí? Quiero recalcar lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer registros electrofisiológicos, podemos clonar canales que están en la nefrona, que nosotros identificamos, y para ver su función podemos hacer registros en ovocitos de la rana Genopus, o sea, trabajamos el modelo animal, les damos dietas en restricción de potasio, en alto potasio, en acidosis metabólica, bueno, en acidosis, en dieta sin sodio, y con eso nos vamos a nivel molecular a estudiar toda una serie de familia de canales de potasio o canales, en este caso, de amonio y de sodio que pudimos identificar, y vemos cómo se mueven en la nefrona, para qué lado de la membrana, dónde se quedaron, si están intracelular. Es una cosa bellísima, ahorita les enseño nada más unas imágenes. Pero de ahí saco la información y luego clono esos canales y los metemos en modelos celulares, que puede ser una línea celular de mamíferos, o lo meto en un ovocito de Genopus y ya puedo ahí estudiar y caracterizar cuál es la función, cómo se comportan esos canales. Y entonces esos nuevos canales que hemos identificado pues nos permiten estudiar o entender mejor ciertas tubulopatías, o por qué se desarrolla hipocalemia, o por qué se desarrolla hipomagnesemia. Entonces no entro en detalle, estos son los síndromes y tubulopatías que son para mí fascinantes, y yo me puedo pasar hablando de esto todo el día, pero no lo tenemos. Esto nada más es para resumir. Este es el trabajo donde publicamos este nuevo canal secretor, que es el KB1.3. Usamos estrategias de microscopía confocal, podemos cuantificar cómo varía esa proteína, ¿sí? Y lo más interesante, publicamos cómo se distribuye cada uno de estos canales, de esta familia de canales de potasio, en cada segmento de la nefrona, desde el glomérulo y cada uno de los segmentos, dónde está apical, vasolateral, en el citoplasma, cómo se mueven con las dietas, y esos son los estudios que nos permiten encontrar cosas nuevas. Y esto pues lástima porque tenemos mucha luz, pero les quería enseñar la belleza de hacer microscopía confocal con anticuerpos dirigidos contra las proteínas que estamos estudiando, porque nos permite ver a nivel histológico cosas bellísimas. Y era nada más, pues no, desafortunadamente no se aprecia, pero es una cosa bellísima, es como un cuadro no surrealista, pero sí modernista, ¿no? Viendo todas estas proteínas donde se encuentran, cómo se distribuyen. Bueno, quiero agradecer a los estudiantes que más han participado en este proyecto, en particular Rolando Carrizosa, que está en el laboratorio actualmente con Lisa Sadlin. Lisa Sadlin ha sido una colaboradora verdaderamente valiosa, porque con ella hemos hecho estudios de microperfusión, que son muy complejos y difíciles, y hay pocos laboratorios en el mundo. Y es una excelente colaboradora. Rolando y Teresa Padilla son los autores que han estado trabajando. Estos proyectos tienen financiamiento del CONACYT y de PAPIT en la UNAM. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Tienen? Son aspectos muy moleculares, pero... caso que tuvimos, que quizá los que habéis estado en Tenerife visteis el caso este, es un niño que tuvo varias intolerancias alimenticias y que tenía vómitos de repetición, tenía una alcalosis metabólica hipopotasémica crónica. Le hicimos la sobrecarga hiposalina, la prueba esa que mostré yo antes, y daba todo típico de síndrome de Bartter. Todo típico de síndrome de Bartter. Para que vean que los que nos dedicamos a esto también metemos la pata hasta el fondo, en muchos casos. Luego vimos que no necesitaba dosis muy alta de indometacina, que se controlaba muy bien, etcétera, etcétera, que iba bien. Y como tenemos en Tenerife un laboratorio que nos hace las mutaciones de la enfermedad de Dent, y el paciente tenía un poquito de proteinuria de bajo peso molecular,
encontraron mutaciones del DEN en un intrón. Y dijimos, bueno, pues resulta que el niño tendrá una enfermedad de DEN. Y resulta que el niño no crecía. Tampoco tenía grandes síntomas respiratorios. El caso es que estábamos con un Bartter que no era Bartter, con un niño con intolerancias alimenticias que había mejorado, con un DEN que tenía un poco de proteinuria de bajo peso molecular, y mandamos al paciente al endocrino. El endocrino hizo el protocolo, cloro en sudor por las nubes, tenía una fibrosis quística. Y entonces, durante esos años, lo que yo estuve contemplando era un síndrome de déficit de potasio, que es lo que has contado tú. Entonces, cuando hay déficit de potasio, se alteran muchas enzimas, el niño no concentraba, el niño tenía pérdida de salina, el niño tenía proteinuria de bajo peso molecular, y era un déficit de potasio asociado con una fibrosis quística, para que vean ustedes cómo a veces pasan cosas increíbles, ¿no? Y por eso el potasio es tan importante. No, y ahorita que lo mencionas, justo lo que a mí me sorprende es que algo tan sencillo de resolver con una buena dieta se complique tanto, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo les di una versión muy corta, justo porque traía 2 versiones y creo que logré rescatar parte del tiempo. Entonces vamos a dejarles un descanso para que tomen un buen café y regresamos aquí, por favor, para seguir en orden, 11:10, ¿sí? Tenemos 15 minutos para la siguiente charla.